Imagina a un hombre tan respetado, tan poderoso, que nadie se atrevía a hacerle la pregunta más obvia. Un hombre que sonreía a las cámaras, que donaba millones a la caridad, que cenaba con senadores y celebridades. Todos querían estar en su lista de clientes. Entrar en su fondo de inversión era como ganar la lotería, pero sin la suerte. Era un privilegio. Ese hombre era Bernard Madoff, y durante casi 50 años convenció al mundo de que había descubierto el secreto definitivo del dinero. Ganancias constantes, mes tras mes, año tras año, subiera el mercado o bajara, hubiera guerra o paz, crisis o bonanza. Pero el 11 de diciembre de 2008, ese castillo de naipes se derrumbó. Y lo que salió a la luz no fue solo una quiebra. Fue la estafa más grande, más audaz y más cruel de la historia de la humanidad. 65.000 millones de dólares, dinero que nunca existió, vidas destruidas, fortunas evaporadas y un secreto tan simple que duele incluso pensarlo. Hoy, en Moneda Ilegal, no solo te voy a contar cómo lo hizo. Vamos a entrar en la mente de un psicópata financiero. Vamos a conocer a las víctimas que se quitaron la vida por su culpa. Y vamos a descubrir por qué, incluso hoy, el sistema sigue teniendo miedo de que aparezca otro Madoff. Quédate hasta el final, porque la forma en que atraparon al hombre más listo de Wall Street no fue gracias a la policía, ni a los auditores, ni al gobierno. Fue por la traición de su propia sangre. Esta es la historia de la mayor estafa Ponzi de todos los tiempos. Para entender el crimen, primero debemos entender al criminal. Bernard Lawrence Madoff nació en 1938, en Queens, Nueva York. No venía de una familia de banqueros, su padre era fontanero. Pero Bernie tenía algo que el dinero no puede comprar: carisma y una ambición despiadada. En 1960, con solo 22 años, funda su propia firma. Al principio era un corredor más entre miles, pero Madoff tenía un as bajo la manga. Entendía la tecnología mejor que nadie. Fue uno de los primeros en usar ordenadores para automatizar las operaciones bursátiles. En pocos años, su empresa se convirtió en la mayor creadora de mercado de Wall Street. Movía el 10% de todas las operaciones diarias de la Bolsa de Nueva York. Era intocable. Era el hombre que ayudó a crear el Nasdaq, la bolsa de tecnología donde cotizan empresas como Apple o Microsoft. Era presidente de la bolsa, miembro de comités reguladores, un nombre que inspiraba confianza absoluta. Y fue en este momento de máximo poder, a principios de los años 90, cuando decidió poner en marcha su verdadera obra maestra. Creó una división separada, en un piso diferente, con muy pocos empleados. Una división dedicada a la gestión de inversiones. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. Madoff empezó a ofrecer a sus clientes algo imposible: rendimientos estables del 10 o 12% anual, sin importar lo que pasara en el mundo. Cuando la bolsa caía en picado, sus clientes seguían ganando dinero. Cuando había crisis, ellos seguían sonriendo. Los inversores institucionales, los bancos europeos, las fundaciones benéficas, empezaron a rogarle que aceptara su dinero. Si no estabas en el fondo de Madoff, sentías que te estabas perdiendo algo. Era el club más exclusivo del mundo. Y nadie, absolutamente nadie, preguntaba cómo lo hacía. La regla número 1 del dinero ilegal es esta: si los beneficios son demasiado buenos para ser verdad, es que alguien te está mintiendo. Pero cuando la mentira viene envuelta en un traje de $3.000 y una reputación de 50 años, nadie quiere ver la verdad. ¿Cómo lo hacía? La respuesta es tan simple que resulta insultante. Madoff no invertía el dinero, nunca compraba acciones, nunca negociaba con opciones, nada. Todo era una farsa, un teatro perfecto. Cuando un cliente le daba $1 millón, Madoff no lo enviaba al mercado. Lo depositaba en una cuenta bancaria normal. Y cuando ese cliente quería retirar sus beneficios o su capital, Madoff cogía el dinero de los nuevos clientes que entraban ese mismo día y se lo daba a los que salían. Esto se llama un esquema Ponzi. Es tan viejo como el crimen organizado. Funciona mientras haya un flujo constante de dinero nuevo entrando, mientras haya más gente creyendo en la mentira que gente pidiendo la verdad.
Pero Madoff llevó esto a un nivel industrial. Para mantener la ilusión, tenía que fabricar documentos. Cada mes, sus clientes recibían extractos bancarios detallados. Mostraban compras y ventas de acciones, fechas concretas, precios de entrada y salida. Todo parecía real. Todo era falso. Lo hacía él mismo, o con la ayuda de su hermano menor, Peter, y de unos pocos contables de confianza. Usaban un ordenador antiguo, de los años 80, con pantallas verdes, porque esos sistemas eran más difíciles de rastrear y no tenían conexión a Internet. No había auditorías externas reales. La firma de auditoría que revisaba sus cuentas era una oficina minúscula en un centro comercial de Florida, con un solo empleado que no tenía cualificación para auditar un imperio de miles de millones. Durante años, la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, recibió varias denuncias. Un analista financiero llamado Harry Markopolos advirtió una y otra vez: «Es imposible hacer lo que Madoff dice que hace. Matemáticamente no cuadra. Es un fraude». La SEC investigó a Madoff varias veces. Fueron a sus oficinas, hablaron con él, y Madoff, con su sonrisa tranquila y su autoridad, los engañó a todos. Les hizo sentir pequeños, les hizo sentir que no entendían su estrategia patentada. Los reguladores, intimidados por su estatura, cerraron los expedientes y se marcharon. Madoff se reía de ellos, se sentía un dios. Mientras tanto, su familia vivía en el lujo más obsceno. Mansiones en Nueva York, en Palm Beach, en Francia, un yate de 45 metros llamado Bull, aviones privados, colecciones de arte, todo pagado con el dinero de personas que confiaron en él. Pero ningún castillo de naipes puede sostenerse para siempre. Solo necesita una ráfaga de viento. Y ese viento llegó en 2008. La crisis financiera global estalló. Los mercados se desplomaron. El pánico se apoderó de Wall Street. Y en momentos de pánico, los inversores hacen una sola cosa: quieren su dinero, quieren liquidez. En noviembre y diciembre de 2008, las solicitudes de retirada de clientes de Madoff se dispararon. Pedían $7.000 millones en un solo mes. Dinero que no existía. Madoff intentó cubrir los huecos. Intentó conseguir dinero de prestamistas de última hora. Pero el mercado estaba congelado. Nadie tenía efectivo. La maquinaria se había atascado. El 11 de diciembre de 2008, un jueves, Madoff llamó a su oficina a sus dos hijos, Mark y Andrew. Les dijo que vinieran a su apartamento. Cuando llegaron, su padre, con la cara demacrada y la voz rota, les confesó la verdad. «Todo es una mentira», les dijo. «Es un gran esquema Ponzi. Nunca invertí nada. Lo siento». Les pidió que entregaran los millones que aún quedaban en la empresa para intentar pagar a algunos clientes antes de que todo explotara. Sus hijos, horrorizados, escucharon la confesión de que su padre había arruinado a miles de personas, incluidos sus propios amigos y familia. Al día siguiente, el 12 de diciembre, fueron al despacho de un abogado y lo denunciaron. Esa misma tarde, el FBI arrestó a Bernard Madoff en su ático de Manhattan. No hubo resistencia. Solo un hombre viejo, cansado, que sabía que su reinado había terminado. El arresto fue solo el comienzo del infierno. Cuando se hicieron públicos los detalles, el mundo se quedó sin aliento. $65.000 millones en activos ficticios. Pero el dinero real perdido fue de unos 20.000 millones, el capital principal de miles de inversores. Las víctimas no eran solo ricos, eran hospitales que habían donado su dinero a su fundación benéfica. Eran sindicatos de trabajadores que habían perdido las pensiones de sus afiliados. Eran viudas que habían invertido sus ahorros de toda la vida. Eran famosos como Steven Spielberg o Kevin Bacon que perdieron millones. Pero el coste humano fue mucho peor que el económico. Se documentaron al menos 5 suicidios directos relacionados con la estafa. Inversores que se quitaron la vida al verlo todo perdido. Uno de ellos fue René Thierry Magon, de la Ville Hachette, un ejecutivo francés que invirtió 1.100 millones de euros de sus clientes en Madoff. Se degolló en su oficina en Nueva York, dejando una nota que decía: «Bernie, ¿dónde está el dinero?».
La vergüenza cayó sobre la familia Madoff como una losa. Su hijo Mark se suicidó 2 años después, ahorcándose en su casa, incapaz de soportar la presión y la culpa de haber formado parte, aunque fuera indirectamente, del fraude. Su otro hijo, Andrew, murió de cáncer años más tarde, aislado y desprestigiado. Su mujer, Ruth, fue condenada a prisión por su complicidad, aunque ella siempre dijo que no sabía nada. Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión, la sentencia máxima posible. El juez le dijo: ha cometido un mal de una magnitud asombrosa. Murió en la cárcel en abril de 2021, a los 82 años, sin haber devuelto ni una fracción significativa del dinero robado. ¿Qué nos deja el caso Madoff? ¿Por qué sigue siendo relevante hoy? Porque la codicia humana no cambia. La tecnología cambia, los mercados cambian, pero la psicología de la estafa es la misma. Madoff no usó hackers ni criptomonedas complejas. Usó la confianza, usó el estatus, usó el miedo de la gente a quedarse fuera de un buen negocio. Hoy en día siguen apareciendo nuevos Madoff, en el mundo de las criptomonedas, en fondos de inversión oscuros, en esquemas piramidales disfrazados de oportunidades de negocio. La promesa es siempre la misma: rentabilidad alta, riesgo cero. Y la lección de moneda ilegal es clara: desconfía de quien te prometa lo imposible. Desconfía de la autoridad que no acepta preguntas. Y recuerda que cuando el dinero es ilegal, las sombras siempre acaban por alcanzarlo. Puede tardar 10 años, 20 o 50, pero la factura siempre llega. Si quieres seguir explorando los oscuros rincones de las finanzas, las estafas que cambiaron la historia y los crímenes que el sistema intenta ocultar, suscríbete a este canal. En nuestro próximo vídeo viajaremos a España para contar la historia de los chiringuitos financieros, esas empresas fantasma que operan desde playas de lujo para estafar a ahorradores con promesas de riquezas en el mercado de divisas. Una red que sigue activa hoy mismo y que podrías tener más cerca de lo que crees. No te lo pierdas. Soy Moneda Ilegal y nos vemos en la próxima investigación.